Hola a todes, todes. Nada, ya me ha salido el progresismo absurdo. Es que es de risa esto del lenguaje inclusivo, ¿verdad? No, pues no tanto. En este vídeo vamos a reflexionar sobre el uso del lenguaje inclusivo. Muchas de las críticas se centran en la incorrección del uso del idioma, aunque en realidad lo que esconde detrás de este argumento son los prejuicios, una carga emocional que distorsiona el uso de la razón y el sentido de justicia. En primer lugar, podríamos preguntarnos por qué utilizar la E o añadir el femenino con la vocal A si existe un neutro masculino. Pues por eso mismo. Porque el neutro, si es masculino, no es neutro. Porque el lenguaje crea realidades y maneras de sentir y pensar, porque la forma en la que hablamos es, en parte, la forma en la que actuamos. Nuestro neutro tiene su origen en una sociedad estrictamente machista y androcéntrica, las cosas como son. No, ni su procedencia ni su uso son neutrales. Si no se nombra, parece que no existe, no se normaliza, no se da reconocimiento a esa realidad. ¿Y qué ocurre cuando las cosas se ocultan? Que se apartan, se ignoran, se eliminan. El lenguaje es una herramienta para el cambio social, para dar luz a las necesidades, tanto materiales y psicológicas, de otras personas. Es un elemento del que se sirve la justicia. Además, buena parte de las que utilizamos el lenguaje inclusivo no lo hacemos con el objetivo de incorporar las normas a las instituciones, véase la RAE o cualquier otra. No, es una utilización política. Pero en el sentido de lo político, no de la política de partidos, es decir, del debate de los asuntos públicos, de los derechos humanos en este caso. Hablamos con la E o con la A para mostrar una realidad concreta, para ponerla en el tapete de la vida, de lo público, de lo que hay que opinar en democracia. Así, invitamos a debatir este asunto y podemos ir normalizando una realidad que puede ser nuestra o la de otros. Por esto mismo, no importa tanto la incorrección lingüística, que puede ser o no, porque todo deriva de unas normas de una institución que las marca. A mucha gente le molesta el lenguaje inclusivo porque rompe con las normas del idioma. Pero ¿realmente esto es lo que molesta? ¿En serio? En primer lugar, digamos que el lenguaje es como un ser vivo, que está en constante cambio, en constante evolución. El español del siglo XXI sería totalmente incorrecto, yo qué sé, hace 4 siglos. No hay pureza en el lenguaje, porque no hay pureza en nada. De hecho, el español deriva del latín. Todo es mezcla y cambio. Véase los anglicismos tan usados hoy en día, pero también palabras que eran incorrectas hace un tiempo y que han pasado a ser parte de nuestro idioma. Por ejemplo, moratón, que la forma correcta de decir era moretón o almóndiga. Y no digamos de las profesiones, que en el pasado era totalmente incorrecta decirlas en femenino y ahora es perfectamente correcto. Si realmente nos molestara el uso incorrecto del idioma, nos molestaría el mal uso que hacemos a diario. Muchos somos laístas y leístas, por ejemplo yo. Muchos cometemos errores gramaticales cada día, no utilizamos bien el significado de las palabras. Esto nos pasa prácticamente a todas. Hay gente que ni siquiera pronuncia bien determinadas palabras. Pero eso no molesta. De esto no se habla en las televisiones o las terrazas, no se hace tanta gracia, no se discrimina. Porque lo que molesta del lenguaje inclusivo es su connotación emocional y social. Lo que molesta es el otre, que viene a modificar nuestra realidad sentimental y social. Lo que nos han enseñado que era lo normal y que es lo correcto. Y lo que sobrepasa las barreras de lo que nos han dicho que era lo normal. Por ello, utilizamos el humor ante lo trans, porque es un modo chusco, tosco, de evitar la reflexión que nos exige lo crítico. Es un modo fácil y efectivo de rechazar lo que no es nuestro o nos incomoda. Inciso, el humor es muchas veces funcional a los opresores, no es algo inocuo. Siempre se ha acudido a las viñetas y a las bromas para discriminar a ciertos grupos. En definitiva, en este contexto, hablar a la ligera o bien hacer un humor tosco aparece en este punto el cuñadismo. En este tipo de situaciones donde el cuñado se evidencia, porque hablamos desde nuestras emociones, sin pararnos a pensar en profundidad sobre el asunto. Y cuando hablo de parar, de estar quietos, hablo de estar en silencio, de saber escuchar y de estar abierto al entorno, a otras realidades y a otras personas, a otras identidades, porque nosotras y nosotros no somos quienes para poner en tela de juicio las identidades de otros.
Al revés, hay que escuchar y aprender de ellas. El cuñado opina y bromea sobre todo, porque cree que sabe, pero en realidad siente sobre todo. Confunde así el sentir con el conocer. Para conocer hay que adentrarse en lo desconocido, y el cuñado ya sabe todo de antemano, nunca progresa. Así reproduce lo que escucha en tertulias, en medios de comunicación, lo que han dicho en la familia, en las barras de los bares. La cuestión es desaprender que no toda opinión es válida, como se suele decir, que no siempre tenemos que opinar de todo en un primer momento. Nos falta escuchar, prestar atención al otro, aprender de otras realidades. Nos falta humildad. La humildad que nos ofrece el ser conscientes de que no sabemos todo, que para aprender hay que estar abierto a nuevas opiniones, a respetar, aunque no se compartan. Pero claro, el cuñado nunca somos nosotros, el cuñado siempre es el otro. Porque nosotros no tenemos prejuicios, sino ideas propias muy elaboradas, ¿verdad? Vamos, todos somos catedráticos de todo, somos todólogos. Somos expertas en todo. Y si no, pues acudimos al humor, que es lo que solemos hacer. Cuando nos quedamos en blanco no sabemos qué decir. A la gracia fácil. Así obtenemos el confort que da el sentirse reconocido en un grupo que siente igual que nosotros. Y el humor aquí es muy útil, es muy funcional, porque nos hace una piña, nos hace un grupo ante eso que es diferente. Y cuidado, he dicho sentir, no pensar. Suele suceder que las personas que critican y se burlan del lenguaje inclusivo no saben nada ni conocen a nadie que no se identifique con los cánones normativos de lo que es masculino y femenino. No conocen a nadie trans o inter, es decir, transexual o intersexual, o bien de género. No han querido saber, y esa ignorancia es la que cimenta nuestras emociones. Y repito, el cuñado habla desde las emociones, no desde el conocimiento. Así el cuñadismo se nutre de la ignorancia, que se disfraza de sentido común. Y la ignorancia a menudo trae consigo el sufrimiento de otras personas, porque se las rechaza, se las excluye, se las oprime. Se veda su realidad. Así es, el lenguaje inclusivo seguramente no sea la mejor herramienta para hacer justicia, pero desde luego que es necesaria para dar apoyo a la realidad de estas personas. No se trata de imponer el lenguaje inclusivo como muchas veces se ha dicho, para nada. La inmensa mayoría de los que utilizamos el lenguaje inclusivo, sea con A o con E, lo utilizamos en determinadas ocasiones y con determinados objetivos. No se trata de cambiar las instituciones, que a lo mejor puede pasar, pero eso ya lo dirá la historia y el cambio social. Sino se trata de respetar y apoyar a quien lo hace, porque ¿a quién hace mal? Si no quieres utilizar esta herramienta, que al menos tus prejuicios no sean una barrera para esos otros, otras y otres que así lo hacen. Y bueno, para finalizar el vídeo, simplemente recordad que no hace falta que opinéis ya, ahora mismo, de todo lo que se acaba de comentar. Un abrazo a todos.